Este es octubre. Este es el mes ¿de qué? Ok, no es el mes del Halloween, es el mes de la Biblia. Eh, Iglesia que se precie de ser cristiana, siempre va a predicar la palabra de Dios, siempre va a compartir las sagradas escrituras. Pero número uno, no olvide que octubre es el mes de la Biblia. Número dos, no olvide que el 31 de octubre de este mes se cumplen 507 años de la Reforma Protestante. Y número tres, no olvide que en este mes hay un día que es el Día del Pastor. No se olvide. Bien, se celebra, pues se celebra. Así que no se olviden del pastor. Amén, amén, amén. Bien, vamos a orar. Coloquemos este tiempo en las manos del Señor y pidamos que nos guíe el Señor en esta noche. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta noche una vez más te damos gracias. Es un privilegio, es una bendición poder compartir con tus hijos, con este pueblo tuyo aquí en Envigado, tu bendita y santa palabra. Ruego que en esta noche tu Espíritu Santo nos acompañe y que nos guíe, sabiendo que tu palabra nunca vuelve vacía, sabiendo que tu palabra siempre cumple ese propósito para el que tú la envías. Te pido que no solo nos guíes, sino que nos ayudes a practicar esta palabra, a ponerla por obra en nuestras vidas. Y a ti damos toda la gloria y la honra. Y en Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Bien, mis hermanos, yo le quiero invitar en esta noche, entonces, para que abra las Sagradas Escrituras o vaya conmigo a la Biblia, a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 4. Amén. Dice el texto sagrado: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bien, mis hermanos, entonces en esta noche yo quiero abordar este tema porque considero que es muy importante para la Iglesia de Cristo en la actualidad. El tema lo he titulado Un encargo demasiado serio. Y el apóstol Pablo le está escribiendo al joven pastor Timoteo, y aparte de unas recomendaciones también le está dando un encargo que es demasiado serio. Y el encargo es predicar la palabra de Dios. Y los pastores y predicadores que hemos sido llamados por Dios a predicar su palabra, debemos hacerlo con seriedad y con responsabilidad. Este mismo encargo, yo personalmente considero que este encargo de predicar la palabra es el más alto honor que Dios puede darle a una persona, hombre o mujer. Y ese honor es confiarle su palabra
para que la predique fielmente. Tenemos que predicar la palabra de Dios tal cual y como está escrito. No podemos ponernos a inventar cosas que no están en la Biblia o a decir cosas que no tienen un sustento bíblico. Entonces yo veo que Pablo le está haciendo un encargo demasiado serio al pastor Timoteo. Y este mismo encargo es para la iglesia en la actualidad. Hombres y mujeres que Dios nos ha llamado, no solamente a compartir la palabra de Dios, sino a vivir la palabra del Señor. Estudiando este tema y organizando el tema para predicarlo, entendí que no solamente es para la iglesia. Al primero que le habló la palabra fue a mí. Entonces no solamente es para que la iglesia obedezca la palabra de Dios y la predique seriamente, también es para nosotros, los pastores y los predicadores que tenemos esta responsabilidad. Así que debemos predicar la palabra de Dios en su totalidad. Es decir, tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Porque es que no podemos cambiar, minimizar o diluir lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. Lo que Dios ha dejado escrito en la Biblia. Como predicadores y pastores, debemos entregar fielmente el mensaje que hemos recibido de parte de Dios para la iglesia. Si usted mira, por ejemplo, la vida de Noé fue un hombre fiel al mensaje que Dios le entregó. Dios le dijo a Noé que iba a traer un diluvio, que hiciera un arca, para que el que entrara al arca, pues se salvase del diluvio. Y Noé, haciendo el arca, también transmitió el mensaje de que iba a venir un diluvio. Tristemente, la gente de su generación no creyó. Pero hermanos, este mensaje que Dios nos da debemos entregarlo fielmente. Por lo que yo he podido observar hoy en algunos púlpitos y en algunas congregaciones, hay ausencia de la palabra del Señor. Hoy hay mucho entretenimiento, hoy hay muchos shows en el púlpito, hoy se habla de muchas cosas, pero poco se habla de la palabra del Señor. Por eso qué bueno que nosotros podamos compartir fielmente las Sagradas Escrituras. Pienso personalmente que el predicador debe ser totalmente comprometido con la palabra del Señor y ser fiel a ella. A veces nos indignamos cuando un abogado o cuando un juez distorsiona la verdad y se dejan sobornar para obtener riquezas materiales o personales. O cuando un médico por dinero, por ejemplo, pone en riesgo la vida de un paciente. Pero la pregunta que yo hago es, ¿qué de usted y yo, que fuimos llamados por Dios a predicar su palabra? Creo que debemos fidelidad a la verdad. Hermanos, es nuestra responsabilidad exponer las Escrituras fielmente, porque es que, oiga bien, Dios nos ha hecho un encargo muy serio.
Y ese encargo es predicar la palabra del Señor. Si usted va conmigo a Tito por un momento al capítulo 2 y al versículo 1, este texto dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con qué, con la sana doctrina. Y recuerdo el pastor y teólogo John MacArthur. Él dice que cuando tenía 9 o 10 años, su papá le regaló una Biblia y le hizo una recomendación. Le dio este texto y le dijo, espero que cumpla con este encargo que le estoy haciendo. ¿Cuál es el encargo? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hasta el día de hoy, ya está anciano, pero hasta el día de hoy ha sido fiel al encargo que el papá le hizo. Y esto me recuerda, hace unos 15 años el Señor me llamó al ministerio y hace 14 llegué a esta iglesia. Tuve la oportunidad de hablar con el pastor Alpidio y hablando con él recuerdo las palabras que me dijo ese día. Primero me preguntó qué quería yo predicar. Yo le dije, hombre, yo quiero predicar a Cristo, yo quiero que las almas se salven. Y hablando con él me dijo, eso está bien, pero no es suficiente. Usted necesita estudiar. Llevo 14 años estudiando, hermano. Pero gloria a Dios, o sea, inmediatamente acepté, porque realmente uno necesita conocer las Escrituras. Uno necesita conocer la palabra del Señor. Hermanos, entonces, usted y yo debemos permanecer en la sana doctrina y nunca apartarnos de ella. Recuerde que el encargo de parte de Dios para nosotros es un encargo demasiado serio. Recuerde que un día cuenta daremos de lo que predicamos. No podemos olvidarnos de eso. Ninguna profesión, demanda más alto sentido de responsabilidad como la de predicar la palabra de Dios. El Dios que nos llama es el mismo que nos prepara y nos usa en la medida en que usted y yo seamos diligentes. No podemos olvidar, como le acabo de decir, que un día vamos a tener que rendirle cuentas al Señor. ¿Qué fue lo que predicamos? ¿Cómo usamos la palabra? ¿Qué intención había en nuestro corazón al compartirla? Etcétera. Pero yo quiero que en esta noche, mis hermanos, veamos algunas implicaciones de este encargo, que es un encargo demasiado serio. Y para esto le invito a que vayamos nuevamente y leamos los versículos 1 y 2. Estamos en 2 Timoteo capítulo 4. Veamos la seriedad de este encargo en estos textos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. ¿Con qué? Con toda paciencia y doctrina. Personalmente creo que este encargo es muy serio, hermanos. Dios nos encarga exponer claramente su palabra, sin torcerla, sin acomodarla, para nuestro propio beneficio. Hoy es muy triste ver
sobre todo en las redes sociales. Algunos predicadores que han tomado el púlpito, que considero que es un lugar muy santo, han tomado el púlpito para hacer shows, milagros, prodigios. Pero ¿y la palabra de Dios qué? Hoy hay mucho activismo en las iglesias. Hago aquí, hago allá, hago más allá. Pero en muchas congregaciones hoy escasea la palabra del Señor. Mucha charla motivacional. Usted es hijo del rey. Usted puede vivir como un rey. Tiene que vivir como un rey. Usted es un campeón. Hermano, ¿y la palabra de Dios qué? Piensa en grande y recibirá cosas grandes. Pero ¿y qué de la palabra del Señor? ¿Dónde queda la escritura? Declaraciones positivas. Declare, decrete, lo que usted diga. ¿Y dónde queda la voluntad soberana de Dios? ¿Es el Evangelio? ¿Es esa la sana doctrina? El púlpito es para predicar la palabra de Dios con temor y temblor, tal cual y como está escrita. Lamentablemente muchos hoy ya no tienen temor a Dios, dejaron el temor a Dios. Que el temor que Dios ha puesto en nuestro corazón nunca se aparte de nosotros. El púlpito no es para hablar mis argumentos, mis conceptos personales, mis viajes, mis logros. No, hermano. Eso pervierte la palabra de Dios. Dios tiene que ser exaltado. La Biblia es nuestra autoridad. La Biblia es nuestra norma de conducta. Y si es mi autoridad, pues yo tengo que respetar y someterme a esa autoridad. A estas cosas nosotros no podemos decirle amén, hermano. Mire, hoy hay mucho entretenimiento, eso está de moda en las iglesias, hermano, en algunas congregaciones. Y lamentablemente la palabra de Dios brilla por su ausencia, hermano. Poco de palabra de Dios. Es necesario, hermanos, que seamos serios en este encargo que el Señor nos ha entregado. Entonces, la primera implicación es la seriedad de este encargo. La segunda implicación es el alcance de este encargo. Está ahí en el versículo 2. Que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que instes a tiempo. Y yo creo que quien ha sido llamado por Dios siempre debe estar listo o lista para predicar la palabra de Dios con fidelidad y con integridad. Debe estar listo para redarguir, para reprender y para exhortar. Esto de redarguir es mostrarle el pecado tanto al cristiano como al incrédulo. Porque a veces cuando los cristianos pecamos y nos llaman la atención, no nos gusta. No aceptamos la corrección. Recuerdo, me contaba un pastor amigo en su iglesia, en su congregación, una parejita de novios servían en la alabanza
y andaban teniendo relaciones sexuales. Y el pastor los llamó, los sentó y les dijo que no podían seguir sirviendo, que eso era pecado. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Ay, Dios no es amor, pues. Dios es amor. ¿Cómo así? Entonces, porque Dios es amor, ¿eso se puede hacer? ¿Qué opina la iglesia? Hermano, la Biblia dice que eso es pecado. Cuando le llamó la atención, no, es que ellos se amaban y Dios es amor y se fueron de la iglesia. No aceptan la corrección, ¿sí? No aceptan el llamado de atención. Creo que nosotros, y sobre todo esa mala interpretación, hermano. Eso es una mala interpretación. Pero prefirieron irse. Esto de reprende y exhorta es advertir al pecador la condición en la que está delante de Dios. Es un pecador y necesita un Salvador. Pero también hay que advertir a la iglesia de predicadores y ministros que hoy no hablan ni del arrepentimiento, ni de la cruz de Cristo, ni de la salvación. Y lo que es peor, han sacado de la Biblia el fundamento de la escritura que es Cristo y su palabra. Y la han cambiado por la famosa teología de la prosperidad. Usted es millonario, usted es rico, Cristo murió para que fuera rico. Ese no es el evangelio. Y es muy peligroso quitar el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Cristo y su palabra. No podemos quitar el fundamento, hermano. Tenemos que seguir llamando a los pecadores al arrepentimiento. Tenemos que seguir advirtiendo, hermano. En primer lugar, la primera implicación es la seriedad de este encargo. La segunda implicación es el alcance del encargo. La tercera implicación es la urgencia de este encargo. Ahí están los versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o deseos, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Iglesia, las personas hoy necesitan conocer la verdad del Evangelio. La gente hoy necesita conocer lo que dice la Escritura, porque es la única solución para la condición en la que se encuentra. Solo Cristo y su palabra le pueden dar libertad al ser humano de la esclavitud del pecado. Y esto se logra a través del sacrificio y la obra terminada en la cruz del Calvario por Jesucristo. Juan 8:32. El texto sagrado dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué nos hizo libres a nosotros? Esta verdad, ¿verdad? Que no es vieja. La palabra de Dios es actual. Algunos han dicho que hay que cambiarla, porque eso es un libro muy viejo, dicen algunos por ahí. ¿Usted qué es eso? Esta es la palabra de Dios, es eterna, permanece para siempre. Amén. Solo Cristo trae una libertad al ser humano que ni entiende, ni el ser humano se la puede dar. Es decir, el ser humano sin Cristo no entiende la libertad que Cristo trae, tampoco se la puede dar. Esto se lo puede dar únicamente Jesús. Por la cruz y por el Evangelio de Cristo, el hombre y la mujer son salvados y reconciliados con Dios. Eso fue lo que pasó en usted y pasó en mí. El día que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador.
Nos hizo libres, hermano, de la esclavitud del pecado. Nos hizo libres de esa condición de vida que llevábamos. ¿Sí? Solo Cristo, hermano, y su palabra cambian y transforman la mente y el corazón del ser humano. Solo la palabra de Dios puede cambiar esos corazones duros, esos corazones de piedras, por un corazón de carne sensible a su palabra. Y por último, veamos el propósito de este encargo. Y el propósito de este encargo es retener la sana doctrina, en primer lugar. Aquí voy a coger tres propósitos. El primer propósito de este encargo tan serio es retener la sana doctrina. Si va a la segunda carta de Timoteo, vaya al capítulo 1. Lee conmigo el versículo 13, dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Entonces, el texto se está refiriendo a hablar conforme a lo que está escrito en la Biblia y a hablar conforme a las sanas palabras de Jesús. Ese es el propósito, o el primer propósito de este encargo tan serio: retener la sana doctrina. Y cuando el Señor me llamó al ministerio, yo le hice una promesa al Señor. Y fue predicar su palabra tal cual y como está escrito. Porque a mí me duele ver tanta gente engañada, hermano. Tanta gente corriendo, no detrás de la palabra de Dios, sino detrás de un hombre, detrás de un predicador. No disciernen, hermano, no escudriñan la palabra de Dios. Eso es por no escudriñar la palabra, hermano, que la gente erra, la gente se equivoca, la gente falla en esas cosas. El segundo propósito es guardar el buen depósito. Estamos en 2 Timoteo capítulo 1, vaya al versículo 14. Dice el texto: él guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es decir, es recibir la ayuda del Espíritu Santo cuando nosotros nos ponemos de rodillas pidiéndole una palabra al Señor. Recibimos la ayuda del Espíritu Santo con respecto a la pureza del mensaje de la sana doctrina, hermano. Pero hay que ponerse de rodillas, hermano. Hay que pedirle una palabra al Señor. Hay que buscar la ayuda del Señor, obviamente, y estudiar la palabra. Y en tercer lugar, o el tercer propósito de este encargo tan serio, está en 2 Timoteo en el capítulo 2 y en el versículo 15. Dice el texto sagrado: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El tercer propósito es usar bien la palabra de verdad. El texto hace referencia a cumplir con diligencia el encargo hecho por el Señor y a trazar el texto dentro del contexto lo más correctamente posible. Debemos hablar conforme a lo que está escrito, hermano. Porque cuando se aíslan textos de las Escrituras, se caen unos errores doctrinales tremendos. Y se le hace decir a la Biblia lo que la Biblia no está diciendo, hermano. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Trazar el texto dentro del contexto. Iglesia,
Creo que un encargo tan serio como el que el Señor nos está haciendo necesita de nuestra parte un compromiso muy serio, porque es un encargo muy serio. Debemos tener pasión y compromiso para servir al Señor. Cumplamos este encargo tan serio que el Señor nos ha encomendado. Dios nos ha confiado su palabra. Como le decía inicialmente, es un privilegio muy grande el que tenemos, que Dios nos haya confiado su palabra, que Dios nos haya hallado por dignos de confianza para entregarnos su palabra, para predicar, para compartirla. Y no solamente estoy hablando con los predicadores y los pastores, estoy hablando con toda la iglesia, porque usted también comparte la palabra del Señor. Entonces usted tiene un encargo muy serio también, y una responsabilidad delante del Señor. Así, mis hermanos, que cumplamos este encargo tan serio que Dios nos ha hecho. Presentemos al Cristo de la Biblia, porque sólo así podremos contrarrestar tantas herejías y la apostasía de hoy en día, hermano. Esa apostasía que en estos últimos tiempos ha permeado en muchas congregaciones a la iglesia de Jesucristo. Y quiero terminar, hermano, el tema en esta noche diciéndole lo siguiente. Amada iglesia del Señor, hoy estamos necesitando urgentemente, hermano, hombres y mujeres que con seriedad y con responsabilidad cumplamos con este encargo, que es muy serio, de predicar la palabra de Dios. Es un encargo demasiado serio. Así que nuestro mensaje siempre debe estar basado en la Biblia. Debe ser un mensaje cristocéntrico. Debe ser un mensaje bibliocéntrico. Porque es que la iglesia de Cristo necesita ser enseñada en las Escrituras, no en filosofías, ni en ideologías, ni en pensamientos, ni en argumentos humanos. Porque si hacemos esto, estamos faltando a la verdad del Evangelio. Estamos faltando a la verdad de la palabra de Dios. Y como hombres y mujeres que Dios ha confiado en nosotros, entregándonos su palabra para predicarla, no podemos faltar a la verdad de la palabra de Dios. Hay un pastor de nombre Pulwasser, no sé cuántos han oído hablar de él. Y él al respecto dijo, el mundo no necesita tu opinión o tu parecer. El mundo necesita conocer de Dios. El mundo necesita conocer a Dios. Y el mundo necesita que usted enseñe y predique lo que la Biblia dice. Que el Señor les bendiga.